Bueno, aquí cada uno seguramente tendremos nuestras conclusiones, pero yo creo que el punto de partida es: ¿eres interesante o no eres interesante? ¿No? Si eres interesante, la gente se acerca a ti. Y si no eres interesante, ¿para qué se va a acercar, no? Entonces, a partir de ahí, como tú, dado que has conseguido ser interesante o tienes los mecanismos para serlo, estás perfilando una identidad y una personalidad, ¿no? Entonces, ¿en qué medida tú qué quieres ser y cómo quieres proyectarlo, ¿no? Lo que no es copiable es ser interesante. Yo puedo copiar tu estrategia, puedo copiar tus pasos para ser una marca, pero en definitiva, si al final no tienes interés, da lo mismo, ¿no? ¿De qué complejo? Sí, depende de cada organización, pero es no pasa de una noche a la mañana y es algo más que tener unos canales sociales, que lo que sirven son herramientas que sirven para proyectar cosas. Si realmente la organización no es consistente entre lo que cuenta y lo que hace, se va a saber, se va a sentir, por lo tanto no funcionará. Entonces, al final, ese es el reto directivo. Yo quiero hacer que mi compañía sea interesante. ¿Por qué? Porque hace cosas que realmente al público le gustan y se enamora de ellas, ¿no? Y esto podemos verlo con muchas marcas de distribución y de ropa, ¿no? Todos somos conscientes de que se busca generar influencia, todos queremos buscarla, pero realmente es un poco misterioso saber quién la tiene realmente y para qué la tiene, ¿no? O sea, porque en algún trabajo que hemos hecho hemos visto esto claramente, ¿no? Es decir, quiero movilizar un evento, contrato a la lista de influyentes habituales y hago que hablen de lo mío. Sin embargo, cuando analizas las conversaciones que se han publicado en la red, lo que te encuentras es que el flujo de intercambio ha sido mínimo. Entonces resulta que esas personas sí tienen una posición de teórica influencia, pero no la tienen para todo, ¿no? Entonces, bueno, todo esto se busca. Ha habido incluso estos servicios como cloud que han pretendido estandarizar la influencia. Pero claro, una cosa es la palabra influencia y otra cosa es el algoritmo que yo creo para decir lo que yo creo que es influencia, ¿no? Entonces, la versión cloud lo que crea es un modelo de influencia que es útil para cloud, pero probablemente no es útil para la marca con la que estoy trabajando. La influencia es un tema misterioso, complicado de investigar, difícil de medir. Cuando no hay instrumentos, pues recurres a tu intuición, sabes que esta persona es respetada en ese segmento y la utilizas. ¿Cuánto va a movilizar realmente? Los respetados y los influyentes también valoran cada vez más esa posición que tienen y no regalan a nadie sus opiniones y todo es más limitado, etcétera. Pero lo que sí que puede existir, y yo lo veo en algunos mercados que está pasando, es pues ese exceso de expectativas sobre quién influye, ¿no? Entonces, si hago una publicidad muy convencional o una estructura below the line muy convencional, pues tengo una lista de influyentes habituales para que me tuiteen mucho, etcétera, y los invitan tanto a una presentación de un teléfono como de una película o como de un nuevo perfume, ¿no? Y no es posible que esas personas sean mecanismos de referencia para todos esos productos a la vez, ¿no? Lo primero que no debes pensar es que por el hecho de tener unos perfiles, ¿vale?, te vuelves interesante o la gente va a querer verlos o que va a llegar la gente porque sí. Es decir, lo que tienes que plantear es que cada vez es más dura la prensa digital porque la saturación de gente, mensajes, información y servicios es tremenda, ¿no? Y volvemos a lo mismo: cómo ser diferente, ser interesante, ¿no? Yo creo que todo el mundo debe plantearse cuál es su estrategia de negocio, entender lo que hace el mundo digital, ver qué puedo aprovechar del mundo digital para mi negocio y luego cómo lo implemento. Y eso implica que probablemente seleccione una serie de canales, unos en propiedad míos, otros ajenos, que yo voy a utilizar para conseguir del público esas cosas que quiero conseguir, ¿no? Entonces solemos poner mucho el ejemplo del Lego, que consigue que el público le mande los diseños que hacen de sus construcciones, las somete a un proceso de examen por más gente y los que consiguen masa crítica pues pasan a fabricación y encima retribuyen al usuario por eso, ¿no? Entonces ese proceso es social, pero no se hace a través de ninguna de las redes que conocemos por sí mismo, ¿no? Entonces, para mí se trata de lo mismo. Lo que llamamos redes sociales son unos canales, unos servicios que son útiles para unas cosas o que requieren estar en ellos por alguna razón, pero lo que debo examinar es todo el conjunto de lo que el medio digital está transformando mis procesos de negocio.